Manuel nunca conoció lo que era un abrazo de amor. Desde que tenía memoria, su vida había estado siempre marcada por el rechazo y por la culpa. Durante sus 3 primeros años, él siempre escuchaba las peleas en su casa, su padre y su madre peleando siempre con el motivo de que él era un estorbo. Su padre Román nunca quiso que naciera y su madre, Sandra, se lo repetía con frialdad en todos los momentos. Para ella, Manuel era un estorbo y una carga que jamás pidió. Pero ese año, como cualquier niño, Manuel empezó a soñar con una fiesta de cumpleaños, porque es que él había visto que un compañero de jardín recibía globos, recibía torta y puras sonrisas, y él también quería sentirse especial, aunque sea que fuera por un día, pero su ilusión se rompió. Ese día, cuando estaba de cumpleaños, su padre llegó de mal humor y lo trató con mucho desprecio, ni siquiera lo saludó. Le dio a entender que estaba molestando y que para él era un peso insoportable. Esa noche, cuando Sandra llegó del trabajo casi a las 10, estaba agotada y sin fuerzas, Román la estaba esperando, pero él no quería conversar con ella, ni recibirla, solamente la amenazó. Le dijo que si no se deshacía de Manuel, él la dejaría para siempre. El niño, con sus manitas pequeñas, tomó de la mano a su madre y le rogó, por favor, que no la abandonara. Sandra, en ese momento, sintió un poquito de compasión y no lo entregó. Pero esa decisión selló totalmente la relación entre Román y Sandra. Ese día, Román se marchó de la casa para no volver jamás. Y así siguieron pasando los días. Sandra, ahora que estaba sola, comenzó a sentir ese peso de tener que mantener a Manuel. En su corazón crecía el deseo oscuro que la avergonzaba a ella. Quería deshacerse de su propio hijo. Todas las noches, cuando iba a empezar a dormir, en la cama pensaba en cómo deshacerse de él. Era tanto que el insomnio la consumía, hasta que un día no pudo soportarlo más. Le dijo a Manuel que quería salir a caminar. Manuel, muy ingenuo, se creyó en ese paseo y terminaron en una fundación de niños huérfanos. Sandra lo dejó allí. Lo miró la última vez muy avergonzada y se marchó para siempre. Desde ahí, todos los días de Manuel eran grises. Lloraba hasta quedarse sin fuerzas, apenas si podía comer. Y cuando los posibles padres adoptivos visitaban la fundación, pasaban de largo frente a él. Casi no le ponían atención, tal vez por su rostro melancólico, por su pequeña deformidad física y por la frágil salud que tenía, hacían que Manuel se convirtiera en un niño que tal vez no era lo que los padres buscaban. Así creció, año tras año, viendo cómo los demás niños encontraban siempre su hogar, mientras él se quedaba atrás. Y así siguieron pasando los años, hasta que un día Manuel cumplió los 17 años. Él ya en esa edad ya no esperaba ser adoptado. Las 3 cuidadoras ancianas que mantenían esa fundación habían envejecido. 2 ya habían muerto y la última se había enfermado gravemente. Así que Manuel asumió las tareas, limpiaba, reparaba cosas, organizaba todo lo de la fundación, hasta que la única anciana que quedaba todavía, en su lecho de muerte, le cedió y le confió la fundación a Manuel. Desde ese día prometió que ningún niño que entraría allí sentiría el abandono que él sufrió. Por eso, él se encargaba de celebrar siempre los cumpleaños, con una dedicación especial. Él preparaba pequeñas fiestas, escribía cartas con palabras de ánimo y organizaba sus noches de historia junto a una fogata improvisada en el patio. Se inventaba los días de sorpresas en los que él escondía pequeños regalos para que los niños los encontraran. Y sobre todo, él siempre los escuchaba. Les enseñaba que, aunque sus padres no estuvieran allí presentes, ellos seguían siendo valiosos, que eran importantes. Pero en las noches, cuando el silencio cubría todo el lugar, Manuel se ponía a llorar solo. Él no podía perdonar a sus padres. Él miraba su reflejo en el espejo. Imaginaba que era su padre y empezaba a gritar. Empezaba a reclamarle por todo eso que tenía guardado por años. Le preguntaba al espejo si su madre aún vivía, si pensaba en él, si alguna vez se arrepintió. Y así seguían pasando las noches. Siempre repetía lo mismo. Hasta que entonces, un día llegó un niño nuevo a esa fundación. Le decían el pequeño Esteban. Tenía una mirada un poquito vacía
pero también una madurez que sorprendía para la edad que tenía. Y por las noches, él tampoco podía dormir. Él salía al balcón a contemplar la luna, a contemplar las estrellas, a escuchar el silencio. Pero en esos momentos era cuando escuchaba llorar a Manuel desde la habitación de al lado, pero él nunca decía nada. Cada lágrima que oía, él simplemente la guardaba en su corazón. Y así pasaron también otros días, hasta que con el tiempo, una pareja muy alegre, que se la notaba feliz, comenzó a visitar la fundación. Ellos estaban buscando un niño que no temiera pensar y sentir, y eligieron al pequeño Esteban. Así que lo adoptaron. Y en su nuevo hogar, él encontró algo diferente: amor en sus padres, estabilidad y sobre todo, fe. Esos padres adoptivos le enseñaron que la vida solo cobra sentido cuando Dios ocupa el centro del corazón. El pequeño Esteban empezó a sanar ese dolor del accidente que habían sufrido sus padres. Pasaron los años y cuando este pequeño Esteban se volvió un joven, decidió volver a visitar la fundación donde él creció. Así que tocó la puerta y Manuel le abrió. Tardó en reconocerlo, pero cuando escuchó su nombre, de una lo abrazó con fuerza. Y fue ahí, entre esos recuerdos y sonrisas, que Esteban le confesó que lo había escuchado llorar por muchas noches y que ahora entendía su dolor. Le contó cómo la fe lo había transformado, cómo había aprendido a perdonar, y le dijo algo clave a Manuel: no puedes cambiar lo que te hicieron, pero sí puedes decidir qué hacer con lo que te queda, y sin Dios, el vacío nunca se llena. Y eso lo dejó pensativo a Manuel. Pero los días pasaron, y Esteban comenzó a ayudar económicamente a la fundación. Seguía colaborando un poco con Manuel, pero su regalo más grande fue sembrar en Manuel la esperanza de que aún había algo más para él. Esa misma noche, Manuel, cuando se quedó solo en su habitación, él se arrodilló por primera vez y habló con Dios. Él no sabía orar, no sabía rezar, pero simplemente se puso a pensar en eso. Y ese día lloró desconsoladamente, pero fue diferente. Y en medio de ese llanto sintió una paz que jamás había experimentado. Con los días, esa paz empezó a crecer. Manuel comenzó a perdonar. Sus padres nunca se perdonaron con él, nunca volvieron, y no los perdonaba porque se lo merecieran, sino porque él necesitaba soltar ese peso que lo estaba ahogando día tras día. Y así descubrió que amar a los niños no era solamente darles un hogar, sino enseñarles que la vida con Dios siempre tiene un propósito. Y así la fundación se convirtió en una esperanza de fe. Años después, era la mejor fundación que había en esa ciudad. Y aunque no era un edificio con instalaciones grandes, estaba lleno de amor ahí. Y por eso, cada niño que llegaba a ese lugar, Manuel lo recibía con esa sonrisa que decía: aquí nunca serás un estorbo, aquí eres parte de una familia. Y así, Manuel sabía que la herida del abandono había creado esa marca para siempre en su vida, pero también lo había convertido en el instrumento para sanar a los demás niños. Y entendió por fin que él vino a este mundo justamente a eso, y que aunque sus padres lo olvidaron, Dios nunca se olvidó de él.